Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Este video es para hacer una aclaración con respecto a este cuadro y pues bueno, simplemente es una aclaración de una parte que les había dicho anoche. Bien, vamos a empezar desde el principio. Sabemos que en estos cuadros, bueno, tanto el simpático como el parasimpático, anoche desarrollamos las proteínas G, ¿no es cierto? Que son lo más importante para poder acordarnos. Sabemos que tenemos una proteína G U, proteína GS y una proteína GI. Sabemos que la U y la I, perdón, la U y la S son excitadores y la I es inhibidor, ¿no? Como inicia su nombre con I, de inhibidor. La aclaración que quiero hacer aquí es que yo les había dicho que la proteína GI inhibe proteína GQ, y es cierto, pero también inhibe a la GS. Esa es una aclaración que quiero hacer para que no se confundan a la hora de estudiar esto, ¿ya? Entonces, la GI me va a inhibir a estos dos, ¿ya? Esa es la aclaración que quiero hacer. Ahora, con eso, sabemos que la proteína GQ utiliza la vía de los fosfolípidos, ¿no? Activando la fosfolipasa C. La GQ utiliza la vía de los fosfolípidos y la GS la vía de AMP cíclico. ¿Ya? Entonces, eso es un recordatorio que anoche ya lo vimos, ¿ya? La proteína GQ, al utilizar el fosfolípido, sabemos que llega a un punto en el que gracias al PIP2 va a hacer que se libere IP3 y el IP3 va a hacer que aumente la salida de calcio del retículo endoplásmico y de las mitocondrias, ¿no? Entonces va a aumentar el IP3 intracelular al igual que el calcio. Y miren, aquí está. En el caso del alfa-1, utiliza proteína GQ, donde va a aumentar, miren, el IP3 y el calcio. Bien, entonces, eso me va a producir una excitación, una contracción de esto. Miren, aquí en todo esto me produce contracción, vasoconstricción, sobre todo en los vasos sanguíneos, el alfa-1 es el más importante, ¿ya? Me produce vasoconstricción, contracción en todas estas partes de aquí y midriasis en el músculo radial del iris, ¿no? O sea, la pupila se va a dilatar. Bien. Y después tenemos el alfa 2 que va a estar en el tubo digestivo, estómago e intestino. Este va a utilizar la proteína I, que es inhibidor, ¿ya? Entonces, ya saben que el I, con la aclaración que les estoy haciendo, es que inhibe tanto al GQ como al GS. Entonces, que no les sorprenda ver que haya una disminución del AMP cíclico o inclusive, digamos, si hubiera, ¿no? Disminución del IP3 y calcio, ¿ya? Entonces, entonces no se olviden, la GI inhibe la proteína GQ y GS, o sea, la vía del AMP cíclico y de los fosfolípidos, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos se puede dar, disminución del AMP cíclico o disminución del IP3 y el calcio. Bien, esa es una aclaración que quiero hacer. Bueno, en este caso va a bloquear la proteína ES y va a disminuir, por ende, la concentración de AMP cíclico. Y evidentemente aquí mire, va a inhibir la secreción a nivel del tubo digestivo, ¿no? Y el beta 1 está en el corazón principalmente y va a utilizar la proteína GQ, que nuevamente es la vía de los fosfolípidos, pero en el cuadro anterior, aquí, miren, aquí está la aclaración que hicimos ayer gracias a una compañera, es que el beta 1 aquí lo tiene con GS, y lo más correcto es que sea con GS, porque el GS es el que ocupa la vía de AMP cíclico, y el GQ, el de los fosfolípidos. O sea, si estuviéramos siguiendo este orden, miren, por ejemplo, del beta 1 dice G1, ¿verdad? Tendría que decir aumento del IP3 y calcio, pero es aumento del AMP cíclico.
Entonces, como el otro cuadro está con proteína GS, nosotros vamos a cambiar el beta 1 por la proteína GS, por la GS, ¿ya? Esa es la forma correcta, porque sabemos que el mecanismo que utiliza esta proteína GS es de la MP cíclica, ¿ya? Ya. Y el beta 2 se encuentra en el músculo liso, bronquiolo, músculo detrusor de la vejiga, músculo ciliar del ojo. Va a utilizar proteína GS. Y ya aquí es en lo único que, pues bueno, voy a decir que hay discordia, porque lo correcto aquí sería, si disminuye el AMP cíclico, lo correcto sería que sea proteína GI, ¿no es cierto? Pero en este caso va a ser la excepción. En este caso va a ser la excepción. Va a ser proteína GS. Este va a disminuir la cantidad de AMP cíclico, ¿ya? Esta va a ser la excepción, pero está bien, ¿ya? Ahora, el parasimpático nicotínico se encuentra en el músculo esquelético, nicotínico 2, el núcleo es autónomo. Eso lo vimos anoche. Dijimos que los nicotínicos 2 son los que utilizan neurotransmisores como la acetilcolina, ¿no? O sea, el nicotínico 2 se va a encontrar entre la preganglionar y la postganglionar. Bien. Pero es importante también que lo noten. Sería directo aquí, ¿no? Después de anotar nicotínico 1, 2, músculo esquelético, ganglios autónomos, serían que se pasen directo aquí, ¿no? Pero sí, yo recomiendo que lo anoten. Después tenemos el muscarínico 1, 2 y 3. Y dijimos que estos muscarínicos no tienen proteína GS, solo GQ y GI. Miren, el muscarínico 1 se encuentra en el sistema nervioso, a nivel del cerebro y médula espinal. Va a utilizar proteína GQ, o sea, la proteína de los fosfolípidos. Por ende va a aumentar el IP3, o sea, el inositotrifosfato y la concentración de calcio, ¿ya? Y el muscarínico 2, que se encuentra en el corazón, y sabemos que esto lo hacía, que esta acción, perdón, lo hacía mediante el nervio vago, dijimos, ¿no? Entonces va a utilizar proteína G inhibidor. Por ende me va a disminuir, en este caso, la proteína GS, la acción de la proteína GS. Y la GS era del MP cíclico. Y la proteína GI aquí me dice que disminuye el MP cíclico, ¿ya? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es un hecho. Y el mucarínico 3 se encontrará tanto en el páncreas como en el músculo liso y todas estas partes en amarillo. Bueno, ya les mencioné que lo de amarillo es muy importante, ¿ya? Ahora, con respecto a la proteína G, el muscarínico utiliza proteína GQ igual de los fosfolípidos. Miren, lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer. Es que la proteína GI no bloquea solo la proteína GQ, sino que va a bloquear la GS y la G, ¿ya? Esa es la aclaración que quería hacer. Y bueno, y saben, ¿no? De beta 1, lo correcto es con proteína GS. Eso sí es algo para que lo cambien a la hora de responder eso en su examen. Bien. Y un repaso rápido de, de esto de aquí. Esto es el trayecto que siguen las fibras simpáticas y parasimpáticas. Bien. Y recordarán que el nicotínico 2 es el que se encuentra entre la fibra preganglionar y la postganglionar. Aquí también, nicotínico, dice aquí, pero es el nicotínico 2. ¿Ya? Ahora, recordemos que el sistema nervioso autónomo, el simpático, la respuesta simpática, tiene origen en 15 segmentos, de T1 a L3, ¿no? Tiene un origen toracolumbar, también se dice. Entonces de ahí van a salir. ¿Pero de dónde? Del asta intermedio lateral. Esa es la región específica de donde va a salir la fibra. O sea, en esa asta intermedio lateral se va a encontrar el soma y después va a salir por la raíz ventral como si fuera una motoneurona
Pero ¿cuál era la diferencia? Es que este se desviaba a través de ¿qué? De un ramo comunicante blanco. Y gracias a ese ramo comunicante blanco, o sea, naturalmente debería ir así, ¿no? Debería seguir como una montonera. Pero esta fibra se va a desviar por el ramo comunicante blanco y va a llegar ¿a dónde? A las cadenas simpáticas, ¿no? O ganglios paravertebrales. Eso es lo que dijimos. Entonces, al llegar aquí dijimos que tenía tres opciones. Podía irse por arriba y hacer sinapsis en cualquier ganglio, o podía hacer sinapsis en este primer ganglio con el que se encuentra. O bien podría ignorarlo e irse directo a la glándula suprarrenal para estimular la secreción de la catecolamina. ¿Bien? Entonces, utilizando un ejemplo, por ejemplo, llega, pasa por el ramo comunicante blanco, hace sinapsis aquí en la cadena. Dijimos que este trayecto es corto, por ende las fibras preganglionares son fibras cortas y las postganglionares son fibras largas. ¿Por qué son fibras largas? Porque cuando hace sinapsis aquí en la cadena simpática, de aquí para adelante, o sea, ya cuando va a la periferia, pasa a ser la fibra postganglionar y tiene un axón largo, ¿no? Porque tiene que llegar hasta el órgano diana. ¿Ya? Recuerden que estas cadenas simpáticas tienen otro nombre que es ganglio paravertebrales, o sea que están cerquita o al lado de la vértebra, ¿no? Entonces no tiene un trayecto largo. Por eso la fibra preganglionar es corta. Si estamos diciendo que hace sinapsis aquí en la cadena simpática, tiene un axón corto. Entonces, al ir a la periferia, ya tiene un trayecto largo, ya tiene un axón mucho más largo. Por eso la fibra postganglionar tiene una fibra larga, ¿no? Y aquí, eh, antes de pasar de pre a postganglionar, sabemos que la fibra preganglionar utiliza acetilcolina, en donde en el ganglio, miren, en este caso, aquí, en el ganglio paravertebral, en el receptor nicotínico, ¿ya? En el 2 principalmente, ¿ya? Como está aquí. Va a utilizar acetilcolina, ¿no? Para estimular, para estimular la postganglionar. Y en la postganglionar ya no va a utilizar acetilcolina, sino que va a utilizar noradrenalina. Y esta noradrenalina se va a ir a sus diferentes órganos diana y va a utilizar o va a estimular los receptores alfa 1, 2, beta 1, beta 2. Y dijimos que había un beta 3, ¿no? Beta 3. Eh, Eso como aclaración. Y del parasimpático ya saben que nace del pulomotor, del facial, del glosofaringeo y del vago, ¿no? Y del segmento S2 a S4, o sea que son los sacros, ¿ya? De ahí nacen. En el caso del S2 y S4, igual nacen del asta intermedio lateral, ¿ya? Eh, pero ya no hacen sinapsis en la cadena simpática, porque dijimos que el parasimpático no tiene un trayecto corto en su primera neurona, tiene un trayecto largo. La fibra preganglionar va a ser una fibra larga. Dijimos que era viceversa, ¿no? Una fibra larga. Y la postganglionar va a ser una fibra corta. Era lo opuesto al simpático. Es decir, que las fibras que salen de estos núcleos, de estas regiones que acabo de mencionar, van a tener fibras parasimpáticas largas. O sea que no van a hacer sinapsis tan cerca de la médula espinal. Lo van a hacer alejado, casi en el órgano, inclusive, casi en la superficie del órgano. Miren. Y van a utilizar acetilcolina al llegar al ganglio. Estos ganglios pueden encontrarse en la superficie del órgano diana o dentro inclusive, ¿ya? Y igualmente nicotínicos, receptores nicotínicos. Y al liberar acetilcolina va a estimular, entonces, y va a pasar a la fibra postganglionar, de la fibra corta. Y también va a utilizar acetilcolina, ¿ya? Entonces, ya va a ir al músculo liso, corazón, ya dijimos, por ejemplo, en el corazón sería gracias al nervio vago, ¿no? También va a ir a
glándula, músculo esquelético, los receptores nicotínicos 1, 2, mucarínico 1, 2 y 3. Había hasta 5, le dije, ¿no? 4 y 5. Pero eso es lo que quiere el doctor, ¿no? O sea, solamente lo que ven, lo que tienen estas hojas. Ahora, en la suprarrenal, aquí abajo, miren, este es el ejemplo de que de una fibra simpática. ¿Se acuerdan que en el simpático dijimos que tiene tres opciones? ¿No? Puede ir por la cadena simpática y ver en qué ganglio hacer sinapsis. Puede hacer sinapsis en el mismo ganglio o puede ignorarlo y pasar, ¿no? Directamente a la médula suprarrenal. Miren, aquí está la fibra preganglionar. Puede ir a liberar acetilcolina en las células cromágneas, que es la médula suprarrenal, y obviamente utilizando los receptores nicotínicos. Esto va a producir una contracción de estas células y se van a liberar adrenalina y noradrenalina. Bien, este es un ejemplo de la ruta que puede seguir el simpático. Bien, entonces esa es la aclaración que quería hacerle y, y nada. Anoche también les había hablado sobre la angiotensina 2 de que actúa sobre la médula suprarrenal, pero el ejemplo era del sistema renina angiotensina aldosterona. En sí, no está mal también que les haya dicho que la angiotensina 2 me estimula la médula. Sí lo hace también. Pero en el sistema renina angiotensina 2, lo que más va a estimular, digamos, es la zona glomerular, donde se va a liberar aldosterona, ¿no? Gracias a la activación de la aldosterona sintasa, que es la enzima que me va a sintetizar la aldosterona. ¿Ya? Esa aclaración quería hacerle, para que capaz uno que otro se dio cuenta, digamos, de ese error. Y eso. Y la angiotensina 2 actúa en la médula suprarrenal, pero no en el sistema renal angiotensina aldosterona, sino sobre todo en casos de estrés agudo. ¿Ya? Normalmente en el sistema renal angiotensina aldosterona, la angiotensina 2 va a actuar en la zona glomerular, para la liberación de aldosterona. ¿Ya? Esa es la aclaración que quería hacer también. Y nada, eso sería todo. Eh, Muchas gracias y éxitos en su examen.